Bienvenidos sean todos a Casa del Libro Total, a nuestro proyecto, nuestra biblioteca, El Libro Total. Un proyecto que viene recogiendo patrimonio y crónica no solamente local, sino también a nivel nacional e internacional, y que con ello logra también crear un ecosistema relacional de conocimiento. Y algo todavía más poderoso para nosotros es poder llevar a Santander al mundo, es establecer una vitrina y hoy por hoy pues somos una de las bibliotecas más poderosas, un archivo muy potente del tema Santander. ¿Por qué estoy hablando en este momento de eso? Y es precisamente, vamos a tener uno de los autores que ha surgido también en nuestro espacio en Casa del Libro Total, un investigador que ha logrado durante los años hacer un ejercicio importante de archivo, de registro, de documentación. Y esta noche pues estamos reunidos acá para poder hacer este lanzamiento, un alemán santanderiano, crónica de Geo von Lengerke. Ya les iremos contando, tenemos pues precisamente aquí nuestros invitados, Hernán Darío Castillo y a su derecha, por supuesto, al rector Omar Lengerke de las unidades tecnológicas. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos. Bueno, muy buenas noches aquí a la amigable audiencia del Libro Total, amigos, familia, artistas. En verdad que me siento muy contento el día de hoy porque hacemos posible un nuevo logro investigativo para nuestra región. En verdad que este tema de Geo von Lengerke para mí era enigmático, era algo que yo lo veía muy lejos porque decía, ¿de dónde yo voy a sacar información de Geo von Lengerke? Y pues afortunadamente desde el año pasado estoy aquí trabajando fuertemente en investigación con el doctor Omar Lengerke y pues la vida nos puso en este camino, un camino en el cual pues uno de los personajes favoritos míos viene siendo acá el doctor Omar Lengerke, tataranieto de Geo von Lengerke. Buenas noches, doctor. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Saludarla, usted Sandra, profesor Hernán Darío, a cada uno de ustedes. Saludar a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, mis cuñados que hoy también nos acompañan aquí. Para mí también es un honor y un orgullo y también un anhelo y un sueño cumplido de poder estar en este momento de la vida, tal vez contando una historia que para muchos la podemos revisar hacia algunas novelas que en la vida nos presentaron o sobre algunas anécdotas cuando va uno o viaja a algunos sitios y algunos pueblos de nuestro querido departamento y donde ve ciertos apellidos, ciertos nombres. Y hoy pues es un día bastante especial para mí, es agradecerle a la Casa del Libro, a las personas que hacen posible este espacio tan hermoso aquí en Bucaramanga. Bueno, muchísimas gracias a estos dos maravillosos protagonistas de hoy. Yo quiero empezar, por más que hemos dicho que Hernán Darío Castillo se ha configurado como uno de los investigadores más prominentes en los últimos años desde Casa del Libro Total y desde nuestra biblioteca, quiero presentarlo. Y pues podemos decir que es un escritor, investigador cultural, docente, es magíster en gerencia de proyectos UNAD, ingeniero industrial, tecnólogo de telecomunicaciones en las UTS precisamente. Y él se ha ido configurando pues como un investigador cultural formado en semilleros de investigación universitarios con destacadas contribuciones en las áreas de cultura y emprendimiento, que han sido reconocidas en diversos congresos y eventos culturales. Ha desarrollado y participado en más de 40 proyectos respaldados por entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia,
el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander. Y esto que dice aquí realmente lo podemos corroborar y confirmar, dice: el compromiso con el rescate del patrimonio cultural y su pasión por la historia de Santander lo han llevado a promover actualmente clubes de lectura en diversas instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana. Me gustaría también pues hacer ese recorrido de libros que ha ido publicando desde el primero hasta este que vamos a lanzar hoy. Y en ese sentido, desde el 2019, Darío Hernán Castillo, él nos ha publicado aquí desde la editorial El Libro Total, El tiempo en oxidación, Crónicas de Bucaramanga, 2019, Cagua, Crónicas de la llegada del café a Santander, en el 2021, Bucaramanga de antaño, Crónicas de una ciudad histórica y sus protagonistas. Esto también pues fue convocadas y digamos, seleccionadas por Bucaramanga Cree en tu Talento, por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Ya en el 2024 pues tiene 2 libros, uno tuvimos la oportunidad de empezar a verlo en ocasión de la feria Un Libro, que se titula Crónicas de Remembranzas Juteístas, por supuesto, desde la mano absoluta de las unidades y del rector, y pues precisamente ya un alemán santanderiano, Crónicas de Geo von Lengerke. Fíjense, de alguna manera, esto nos habla mucho del perfil de este investigador, del ímpetu que tiene también Hernán Darío Castillo, pero por sobre todo hay un estilo, hay una preocupación, hay una búsqueda y una mirada. Y justo este libro que lanzamos hoy fue obra ganadora en el área de literatura, modalidad crónica de la convocatoria Cultura con Berraquera. ¿Y por qué digo que no es casual? Y es precisamente algo de lo que quisiéramos conversar aquí. El estilo de investigación y de todos los libros que les acabamos de mencionar ha ido buscando un estilo propio, y en este caso, lo comentábamos con Darío, se configura en una narración literaria. No por nada ha ganado esta beca de literatura en crónica. Y podemos preguntarnos, bueno, pero esto es literatura, es crónica, es investigación. Hay una narración cada vez mucho más madura, mucho mejor contada, digamos, una narración literaria, pero desde una mirada del archivo, del registro y del cronista de antaño. De alguna manera, en este libro, sobre todo en este libro, más que en los anteriores quizás, se ve esa búsqueda que une pues de estos 2 géneros. Ya comentábamos con Hernán Darío hace un rato también que la crónica se ha ido estableciendo, sobre todo en las últimas décadas, con esa mirada o esa necesidad de contar a veces desde un tenor que se aproxime mucho más a unos lectores, y por eso también ese poder descriptivo que tiene también la palabra, la narrativa de Hernán Darío. Entonces, yo creo que por ahí podríamos configurar en una primera aproximación. Hernán Darío, cuéntanos desde lo que estamos conversando, cómo ha sido ese proceso y cómo lo ves tú también, esa óptica desde la que has estado haciendo esa investigación. Sandrita, excelente, pues gracias por estas palabras. Creo que usted lo describe mejor que yo, ni yo sabía cómo era el proceso, y pues aquí hilando y atando fuentes, pues por ahí es donde va la situación. Y es que todo se da pues con la lectura de la literatura suramericana, digámoslo así de esta manera: Pedro Páramo, Gabriel García Márquez, y pues ya entrando en la literatura regional, 2 personajes importantes. El primero de ellos, pues
mi maestro y mi tutor, digámoslo así de esta manera, Emilio Arenas, porque efectivamente con don Emilio, pues antes de pandemia fueron 3 años consecutivos en donde día por medio tomábamos tinto acá en la cafetería de la Casa del Libro Total. Entonces, pues, esa transmisión de información, de datos, de hilar puntos históricos de Bucaramanga y de Santander, pues me marcaron bastante. Y en esta obra fundamental como tal, es importante también el hilo conductor que nos da Pedro Gómez Valderrama con La otra raya del tigre, en donde pues el abuelo de Pedro Gómez Valderrama le cuenta la historia a su nieto y él toma los apuntes y esta historia en parte son ciertos, pero en los vacíos pues le coloca la parte de novela y la parte de ficción como tal, pero la prosa es amplia, es suficiente, es agradable, es bonita, se exalta, y entonces están esas dos combinaciones, el archivo que me enseña a manejar Emilio Arenas con sus fuentes y lo bonito de expresarse gramaticalmente como lo hace Pedro Gómez Valderrama. Sí, realmente todos ustedes que van a disfrutar desde hoy de este libro, este nuevo libro y aporte de Hernán Darío, se van a dar cuenta que leyéndolo uno puede de alguna manera imaginarse esos referentes, uno puede sentir esos referentes de un impulso de contar una épica santanderiana como fue en Pedro Gómez, pero también un impulso de entender esos motivos y esos hilos conductores de cómo se fue configurando Santander, cómo se fue configurando también la impronta alemana en Santander y sobre todo en una formación de ciudad, en una entrada de la ciudad de Bucaramanga a la modernidad y tomando en cuenta, como todos los historiadores, cronistas y especialistas saben también, y es que en esos últimos 50 años del 19, que son importantísimos para la ciudad, precisamente porque pasa de ser villa a ser ciudad, luego a ser capital del departamento, o del Estado soberano más bien. Entonces, cómo se configuran muchas estrategias y muchos puntos de vista. Entonces, es que recuerdo, también están invitados a revisar en el libro total una conferencia que hicimos justamente hace 2 libros atrás, en el que poníamos como un espejo, era como reflejos especulares justamente La otra raya del tigre y La ciudad de los alemanes. Pero ahora, con este encuentro y con este nacimiento de un alemán santanderiano, Hernán Darío, te decía yo, podríamos hacer realmente ya un cierre de ese proceso épico, de ese proceso histórico y que amalgama tantos procesos, ¿no? Y sobre todo que tú aquí vas a aportar, como vamos a ir en el proceso de la conversación, vas a aportar unos caminos de entender sobre todo la figura del Enguerke, incluso desde tiempos que no nos habíamos imaginado, y haces un proceso de investigación potente y además vas a ir aportando como crónica por crónica fragmentos literarios y de información que conjugan pues este proceso. Háblanos de esa primera parte que me parece muy importante. Bueno, hace 2 años, precisamente para el lanzamiento del libro La ciudad de los alemanes, tuve acá la oportunidad de encontrarme con el doctor Omar Lenguerque y estuvimos charlando de historia, de cultura y trascendió la amistad cultural y tocamos el tema del Lenguerque y le dije, vamos a empezar a investigar, doctor, vamos a empezar a investigar cómo es la cuestión y pues yo dije, investigar tanto de acá de Colombia, pues como que ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos bastantes datos, vamos a empezar más atrás. Y pues nos encontramos con grandes sorpresas
de una genealogía que empieza en el año 1100 después de Cristo, en donde Enrico Lenguerque es acogido por un sacerdote, un obispo en Osnabrück, Alemania, y de ahí pues empieza el poder de la familia Lenguerque, no el poder, empieza a aparecer como una familia noble, como una familia ya con el von Lenguerque también. Y esta familia se dedica a temas importantes como la política y a temas importantes como consejería en el clero. Hay algo fundamental ahí, hay un cambio de estructura con respecto a la iglesia. Entonces, hay una mutación de la fe, que pasan de ser católicos en el año de 1450 aproximadamente, pasan de ser católicos a ser luteranos como tal. Entonces, de esa manera, eso implica unas condiciones culturales y sociales muy fuertes en la región, en toda Europa como tal, pero más en Alemania, porque esto lo promueve Martín Lutero. De ahí se forja una familia reconocida socialmente, como lo decía, tiene el apelativo de von Lenguerque, y se representa en importantes iglesias, tumbas de la familia Lenguerque con su escudo de armas. Hay unos símbolos que son unas especies de runas vikingas, se van moviendo a otras ciudades como Hamburgo, son concejales. Incluso en una de esas ciudades hay una particularidad, en la ciudad de Kiel, en Alemania, que uno de los Lenguerque es notificado por una señora que estaba haciendo brujería y se le da la quema a la última bruja de Kiel. Entonces, todo eso lo bota los archivos como tal. Y bueno, más adelante nos encontramos ya con un tronco familiar que se despliega desde Osnabrück hasta Bremen, a la ciudad portuaria, una ciudad ya muy agitada en su vida comercial. Y también ellos van mutando de políticos a comerciantes y se establecen como comerciantes como tal. Entonces ahí ya aparece un personaje que se llama Abraham Lenguerque. Este personaje era el papá de Geo von Lenguerque, era un terrateniente de una localidad muy cercana a Bremen que se llama Donsen. Allá establecen una casa quinta grande, amplia, con jardines extensos. En esa zona pues se sembraba más que todo en esa época cebada, avena, cereales como tal. Ahí van pasando pues muchas fotografías, creo que las están viendo, de los archivos, de las casas, de los personajes. Ahí traté de darle contexto y nombre a los personajes, que son las fotos que tenemos en el libro. Y nace una familia en Donsen, Lenguerque, con 5 o 6 hijos. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que aquí con la investigación que de la mano del doctor Omar nos metimos a los archivos de Bremen, pagamos unas suscripciones, bajamos unos archivos, los mandamos traducir y fuimos adquiriendo datos de todo tipo. Y de esta forma pues concluimos la historia de cada uno de los hermanos de Geo von Lenguerque. Tenemos unas fotografías inéditas que salieron
las montaron hace poco, el 16 de octubre, las montaron en internet, un grupo de personajes, artistas, en los cuales muestran la mamá de Geo von Lengerke con su hermana, muestran al hermano Abraham von Lengerke, y alguien me decía, oye, ¿y cómo sabemos que son ellos? Y pues hay algo fundamental. Estábamos hace poquito en la UIS, en el archivo histórico de la UIS, y llegó y dijo un señor, yo soy de familia Lengerke, pero yo no soy apellido Lengerke. Entonces había un personaje ahí y me dijo, puro cuento, no le pare bola. Escuchémoslo, a mí que me gusta hablar con todo el mundo, pues precisamente para que me cuente información. Sí, yo soy de familia, y me estuvo ahí hablando y llegó y dijo, pero muestre algo que le creamos. Y yo dije, le voy a mostrar. Ya habíamos publicado el libro, ya habíamos publicado, publicado no, ya estaba impreso. Estaba en edición, sí. Y llega y nos muestra unas fotos de la casa de Donsen. Y el señor que estaba conmigo, el señor Mauricio Ortiz, gran colaborador de allá de la UIS, llegó y dijo, yo conozco estas fotos, esta es la casa de Donsen. Y estaban en la pared, estaban todos los cuadros de los hermanos. Y ahí se ven dos cuadros que tengo ahí, que por ahí irán rotando, son rotativas las fotos. Estaba la foto de Geo von Lengerke y la foto del hermano Abraham. Ahora, está la casa de Donsen, una foto que se conoce en la casa de Donsen, y en la sala aparece un cuadro de una señora, se nota claramente el cuadro de una abuelita. Yo dije, voy a escribir que esa es la mamá de Lengerke, pero a ver qué pasa. Pero dije, no lo hago porque efectivamente, ¿qué tal que alguien diga, no, esa no es? No lo coloqué acá, no lo coloqué en el libro. Pero cuando subieron las fotografías de la mamá de Lengerke, ya lo iban a imprimir y yo paré la impresión. Yo paré y le dije, no, espere, no lo imprima, que va a meter nueva información. Pero ¿cómo así? Ya estamos a última hora. No, que si no salen estas fotos ahorita, no salen nunca. Y cogimos con lupa en mano, observando la cara de la foto de la abuelita que aparece en la foto de la sala, con la mamá que aparece con la hermana, y son idénticas, son igualitas. Son dos fotos inéditas que acaban de subir. Alguien se fue a Bremen, ahí está el personaje, no recuerdo en mi mal alemán, Von algo, pero no recuerdo el nombre. Un personaje alemán fue hasta la casa y subió esas fotos inéditas. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Lo bonito de todo esto es que pues desde el año pasado, con el doctor Omar, ahorita pues nos comentará un poco, trabajamos la historia de las unidades tecnológicas de Santander y en conjunto trabajamos también aquí pues esta historia de Lengerke. Ahorita él nos comentará el tema de las fotografías que él encontró por otro lado, que aquí gentilmente el amigo Martín Cancelado, muy querido aquí para el doctor Omar y para mí, se acercó a nosotros. Ahorita nos comentará cómo fue el proceso con las fotos y el maestro Saúl Mesa que nos ayudó a hacer la curaduría de esas fotos, cómo fue que encontramos a Emilio Lengerke, la foto de Emilio Lengerke, ahí la van a ver, es una foto inédita que la tenía la mamá del rector y el rector no sabía quién era. ¿Cómo encontramos unas actas que el rector, pero ¿por qué me lo dejó para última hora? Otra vez me tocó parar el libro. Casi no sale el libro. 2 veces me tocó parar el libro.
y yo échale la culpa acá al doctor Lenguer Pero Darío, eso que dices es muy importante porque también, y eso se está viendo en esta ciudad en los últimos años, no solamente la importancia de los registros, de los archivos escritos, sino también valorar el archivo fotográfico como una base histórica y de reconstrucción. O sea, ya Diego Sáenz lo ha estado haciendo, pero por supuesto con el señor Saúl Mesa, pero también pues Giovanni Gavazza, con los que has estado trabajando también de la mano, ¿no? ¿Cómo fundamentar una memoria visual que finalmente termine de corroborar muchas de las veces esos datos que de otra forma sea imposible, ¿no? O es imposible, que él tiene ganas de decir algo, doctor. Adelante, en relación a eso. Yo quiero, digamos, cuando escuchaba a Darío contando la historia, una de las cosas más importantes cuando uno va a un lanzamiento de un libro, como tenemos hoy la oportunidad, es tal vez contar los detalles que a veces no están en la escritura ni en las experiencias de las cosas. Y Darío me hacía recordar de dónde tal vez es la génesis del libro y de hablar del Lenguerque. Y llegó pocas veces, pues uno tiene la oportunidad de venir a la Casa del Libro a escuchar, y que muchos de ustedes vienen y tienen la costumbre de asistir. Y me llegó una invitación al lanzamiento del libro La ciudad de los alemanes, de Emilio Arenas. No conocía a Emilio Arenas, nunca lo había, y yo se lo reconocí. O sea, es interesante que ni siquiera en los colegios, en eso a veces se nos ha olvidado contar esas historias y personas en las cuales hoy en día hacen parte viva de la historia de nuestra región, de contar historias. Tal vez leemos de otros países, de otras cosas, sino del arraigo y de las cosas que nosotros tenemos. Recuerdo que me senté muy escondido en la parte de atrás, y Darío efectivamente se me acercó, quería conocer, ¿no? Conversamos un poco, y yo escuchaba a Emilio aquí sentado, y él habló sobre la ciudad de los alemanes. Y tengo un detalle primero del libro de la ciudad de los alemanes. Yo llego y le hago dos preguntas al maestro Emilio. Le digo primero, ¿por qué dicen? Le dije, doctor Emilio, maestro, yo nunca he visto y ni he revisado en la escrita porque dicen que él era y que tenía muchos hijos. O sea, yo le hice la primera pregunta y él en el libro de la ciudad de los alemanes nunca escribe nada de ello, no hace referencia a nada, sino solo a su comercio, a lo que se fue desarrollando, pero fue un mito que se fue generando, que ni siquiera en la otra raya del tigre Pedro Gómez Valderrama habla de ello. Obviamente, pues uno se imaginará que pues un extranjero, si todavía un extranjero hace maravillas en un país como el nuestro, pues se imaginará uno allá en 1850, 1840, pues me imagino que tenía su atractivo, y no solo él, sino los diferentes alemanes que él lo menciona. Entonces yo le hacía esa pregunta, no me la respondió. Yo recuerdo un día, porque que en paz descanse Héctor Gómez Cabarí, él escribía en los blogs algo el Lenguerque, y le daba duro al Lenguerque diciendo que era mujeriego. Y un día me lo encontré y le dije, Héctor, ¿de dónde está de que él era mujeriego? ¿O de dónde está que tuvo miles de hijos? O sea, yo no sé en las cuentas que hace cómo haría él en ese entonces, ¿no? Pero es algo que uno no encuentra. Y yo le digo a Emilio, después de leer el libro, le digo, Emilio, y allá en la segunda pregunta le digo, ese libro no debería haberse llamado La ciudad de los alemanes, sino La ciudad del Lenguerque. No me respondió ninguna de las dos preguntas. Ustedes conocen cómo es el maestro Emilio. Vine, me fui medio aburrido, vine y le entregué el libro para que me lo firmara, y tengo y reposará siempre en mi biblioteca, y me escribió en la dedicatoria, este libro debió llamarse La ciudad del Lenguerque. Para mí, mire, fue lo más, y es maravilloso. Y después, cuando lo empiezo a leer el libro, y ahí fue donde empezó la curiosidad del Lenguerque, le digo a Darío, venga, ¿por qué Emilio dice que Lorenz era
primo. Primo. Yo le dije, hasta donde yo sé en la historia que me cuenta mi mamá, que muchas de ellas mal contadas, que atrás está, entonces yo le digo, para mí eso no es. Y ahí empieza la curiosidad realmente de empezar a trabajar en la historia del Lenguerque, porque vamos muchos, vuelvo y repito, va uno a Zapatoca, entonces todo el Lenguerque. Entonces a mí siempre me mandan la foto, esta es la casa del Lenguerque, rector, Tran, y le digo, sí, escoja la casa que sea, todas son mías, esa calle es mía, pues el Lenguerque, hotel el Lenguerque, pero al final es interesante que pocas veces ve primero la fotografía uno, mismo en Zapatoca, en Barichara, de Geo von Lenguerque. Creo que las únicas que ves las que sube Diego Sanz en su blog, y la otra que uno ve es la de la emisora Radio Lenguerque, que la sube Rafael Serrano. Entonces empieza una curiosidad, Sandra, y todos hacia empezar a descubrir realmente detalles que nosotros no teníamos. Y muy jocosamente, Darío, y van a encontrar parte de esos detalles aquí. Este libro está en unas crónicas, como él lo dice, es un relato realmente investigativo de información que estaba tal vez dispersa y también en una familia. Entonces mi mamá hasta hace como un mes, y yo sí recuerdo en un reloj allá que tenemos de que dejó herencia a mi papá, es la única herencia que nos dejó y todos nos vamos a pelear el reloj después. Una Joaco Entonces, alemán. una foto que para mi mamá siempre nos decía que era Geo von Lenguerque. Y pues hasta hace 3 semanas, pues nosotros rezábamos que era Geo von Lenguerque y nos persinábamos y todo delante de él, como cuando van allá. Y oh sorpresa, cuando empezamos a revisar con Darío, pues la foto es de Emilio Federico Lenguerque Serrano. Entonces mi mamá nos engañó muchos años diciendo, porque es que mi mamá era la que realmente nos contaba la historia de Lenguerque. Mi padre, que realmente era el que quería decirnos, él no nos llevaba hacia esa historia. Entonces este libro, realmente ahí nacen muchas historias, muchas cosas importantes y como usted bien decía, Sandra, unos hilos que nos fueron llevando hasta el día de hoy. Sí, algo bonito, pues ahí viene otra vez otro retraso, ¿no? Que era el hablar con doña Susana, la mamá del doctor Omar. Qué bonita, qué agradable charla investigativa que tuvimos esa mañana. Y yo llegué y primero estuve en el apartamento del doctor Omar y después me dijo, vaya que ya lo espera mi mamá. Y me fui donde la mamá en Florida Blanca. Y yo salgo de esa casa yo con un tesoro grande, era una carpeta, que era la foto que ahí ven de Emilio Federico Lenguerque y un acta de su hijo. Y yo al primero que llamo en ese momento es al señor Giovanni Gabaza, porque detrás de la fotografía decía foto Gabaza. Entonces, yo todo emocionado, don Giovanni, aquí le tengo una foto, necesito que me la ayude. Claro, don Giovanni Gabaza viene siendo el bisnieto de Quintilio. Sí, el bisnieto. El bisnieto de Quintilio Gabaza, aquel personaje italiano que era el que tomaba las fotografías de la época. Entonces me dijo, véngase para acá, para la casa. De una vez me atendió y yo vi que cuando pasen la foto van a ver que tiene pegado un papel periódico. Yo dije, eso fue que era un papel periódico por ahí de Vanguardia, voy a limpiarlo. Le dije, no, vamos a dejarlo así. Pues con don Giovanni nos pusimos con lupa en mano a mirarlo y me dijo, uy, casi la embarra usted, ese periódico es alemán. Por lo tanto, era un periódico
de la época, y algo que es un error ahí, se volvió patrimonial, que era un periódico alemán pegado ahí atrás de la foto de la inscripción que dice Foto Gabasa. Efectivamente, hablo con don Saúl Mesa y me dice don Saúl, eso se llaman unas cartas de presentación, son unas cartas de presentación que las empezó a utilizar o las popularizó Napoleón Bonaparte en su época para hacer propaganda, que eran unas fotografías impresas en un cartoncito. Entonces, lo bonito de todo esto es cómo se integran un conjunto de familias, amigos, artistas de todo tipo, sin interés alguno, todo en pro del patrimonio de nuestra región. Aquí ni yo le cobré, ni a mí me cobraron, ni nada, al revés, todos emocionados, todos contentos, saltábamos, decía. Ahorita el doctor Lenguer que nos contará la historia también de los ambrotipos que tenemos originalmente, que afortunadamente pues están en manos del doctor Omar, y en verdad que qué felicidad, y yo me describo de esta manera, como el Indiana Jones bumangués. Y bueno, no poca cosa, ¿no? Y tienes que rendir culto a eso hasta el fin de tus días. No tengo ninguna duda de todas las aventuras que ha vivido Hernán Darío para conseguir justamente un trabajo que, como lo estamos escuchando, finalmente también es un trabajo colaborativo. A veces parece un trabajo de azar, pero no es azar. Cuando se está investigando, todo te va a llegar, todos los caminos llevan a Roma, o tú coges todos los caminos para llegar a Roma. Y finalmente pues se descubren esas cosas, y eso ha sido una aventura preciosa que podría ser una conferencia solamente de las anécdotas. Pero como hoy es el lanzamiento del libro, yo quiero volver al carril un poco, ¿no? Y entonces vimos que la primera parte pues era esa fundación Lenguerque desde la Edad Media, cómo vamos entendiendo hasta el escudo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Bremen, que nos hace comprender pues esas raíces que trae Geo y cómo de alguna manera pues construye lo que construyó. Ahí entonces nos podemos ir a una segunda parte, que ya pues es la llegada a la República de la Nueva Granada, cómo pasa todo el periplo que va llegando, y por supuesto pues la que nos puede interesar mucho es ya cuando llega a la villa de Bucaramanga, que hay momentos en que me recuerda mucho a las descripciones que hacían tanto Emilio como Pedro Gómez de cómo fue él entrando al pueblo, esa fisonomía en caballo, y bueno, imaginarse pues toda la película un poco también, esa imagen un poco romántica, pero es maravillosa cuando crea el comercio. Y justo aquí, que quiero como que puntualizar en esto, y es esa primera descendencia del apellido Lenguerque en Bucaramanga, y que va a tener que ver pues precisamente con Emilio Federico, que es el personaje del que ellos dos estuvieron hablando, y que sería como esa línea ascendente directa del doctor Omar pues con Geo. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí, aprovechemos también un poco esa parte. La otra parte, que es la que recorre, y decían ustedes antes, la ciudad de los alemanes, que es fundar precisamente Bucaramanga y sus vías de comercio. Esa parte de alguna manera la conocemos más. Me gustaría más como que miremos aquí ese primer apellido, cómo encontraste, quién fue esa primera, digamos, acompañante femenina, esa primera mujer de Geo. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, es que Lenguerque llega en un momento bonito para Bucaramanga. Llega en el año de 1852, y en esa época Bucaramanga estaba pasando un proceso de transición comercial. Aquí precisamente en la calle 35, en
Aquí era mismo, aquí mismo, en esta casa, este lugar. de aquí No la para casa, arribita, de aquí para arribita, algunos personajes como los Mutis, Crisóstomo Parra, ya empezaban. Santa Fe Cadena. Santa Fe Cadena, que aquí tenía un local precisamente. Una ferretería. Aquí tenía un local precisamente. Yo me imagino que esa parte de atrás era la pesebrera. Y bueno, estos personajes empezaron a hacer unos pinos de unas importaciones. Y llega efectivamente Geo von Lenguerque, hace su entrada a la villa de Bucaramanga, una villa en la cual registra Manuel Ancísar en la expedición coreográfica, que tenía aproximadamente 6.000 personajes, eran 400 casas, la mayoría de ellas de teja española, algunas cuantas, él nombra aproximadamente unas 300 de techo pajizo. Además de eso, era la raza de las personas, el color era de raza blanca como tal, un gran porcentaje, un porcentaje muy alto, y el otro porcentaje era un cruce entre europeo y ya indígena, que era un porcentaje muy bajo. Se destacaba el aseo del cantón y decía muy claramente Manuel Ancísar, no debido a las autoridades, sino al cuidado de las personas. Eso lo pueden leer en la expedición coreográfica. Lo atribuía al gentilicio local. Exactamente. Entonces ahí vamos viendo pues cómo era la Bucaramanga de la época. Yo voy, digámoslo, haciendo esas combinaciones y le voy colocando mi toque. Y Lenguerque pues llega y él hace unas conexiones comerciales entre Bremen y Bucaramanga directamente. Era un canal de comunicación directo, Bremen-Bucaramanga. No era Alemania, la Nueva Granada, no. Era Bremen-Bucaramanga. Eran los contactos de aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá se llevaba productos básicos, que era en ese momento los sombreros jipa o jipijapa, que eran manufacturados específicamente por las mujeres de la región. Empezó en Girón, se desplazó por todos sus alrededores, Zapatoca, Socorro, pero acá en Bucaramanga se hacía la comercialización, el punto de comercialización. Esa al parecer fue la razón por la que llegó Lenguerque acá a Bucaramanga como tal. Y todo esto lleva a que se acelere un proceso comercial, unas dinámicas de importaciones y exportaciones, y de esa forma Bucaramanga tome rápidamente el estatus de ciudad. Digamos que lo que decíamos, ¿no? De alguna manera esto es un contrapeso, un contrabalance con lo que ya en la ciudad de los alemanes aparecía, ¿no? De esa inquietud que Lenguerque y esa práctica y ese saber hacer que llevó pues a otro, que ya lo vamos a conversar más adelante, al tema de, y lo decías tú conversando hace un rato, la importancia de la navegación por el río Magdalena, etcétera, pero no me escurras el bulto. No, queríamos llegar a otro punto. Es que ahí efectivamente ese era el contexto para entrar ahora sí a la pregunta que me hizo. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que llega Lenguerque acá en el año de 1852 y él se relaciona con una señorita de Río Negro, Dionisia Serrano. Nos trasladamos en el tiempo y nos vamos a la muerte de Lenguerque en el año de 1882. Yo me encuentro un archivo de una gaceta del Socorro, un archivo judicial, en el cual Emilio Lenguerque, el hijo de Geo von Lenguerque con Dionisia Serrano,
entabla una demanda para participar como heredero tras la muerte de su padre. Y de ahí él explica claramente cómo vivió su papá desde el año de 1853 hasta el año de 1860, o sea, fueron casi 6 años de convivencia. En ese transcurso de esa unión que no podía oficializarse bajo la fe católica, porque Lenguerque era luterano, entonces se vivía en lo que ellos llamamos una unión libre. Una unión libre. En 1855 nace Emilio Federico Serrano. Entonces, ¿por qué a Emilio Federico, que más adelante lo llaman es Emilio solamente? Porque va a haber otro hermano, un medio hermano de Emilio Federico, que es de nombre Federico solo, solamente se llama Federico. ¿Por qué no le dan la herencia a Emilio Federico, a Emilio? Porque había una normatividad jurídica con respecto a los hijos que no eran del matrimonio. Y para esa época en la que nació Emilio, se llamaba hijo legítimo, ilegítimo o legitimizado. O sea, que nació dentro del matrimonio, que nació fuera del matrimonio o que nació fuera del matrimonio pero después lo aceptó. Y en ese transcurso cambió el concepto a hijo natural. Entonces, ese vacío jurídico agravó la situación. Le agravó la situación, aparte que teníamos al tío, que era Loren, que era muy adinerado, y pues él no le iba a soltar la plática al sobrino, que me imagino que estaba moviendo las influencias por el otro lado, de tal manera de que no le quedara dinero al hombre. De esa manera, él, por más que llevó personajes que declararon que Dionisia Serrano había vivido con Lenguerque y que Emilio era hijo de Geo Lenguerque y que lo reconocía como un hijo natural, pero ante la sociedad, más no ante la justicia, no le dieron la herencia al hombre y lo dejaron por fuera. Para entrar rápidamente al mismo tema, sus otros 2 hijos reconocidos son Federico y Guillermo. Tanto Emilio viene de Emil, uno de los hermanos de Lenguerque, que se llamaba Emil. Federico viene de Federich. Y Guillermo viene, ¿cómo es que es? Wilhelm. Es la traducción de Guillermo en alemán. Todos ellos son nombres de los hermanos de Lenguerque. La otra línea de los Lenguerque es Benita. Y ella vivió con Lenguerque en Zapatoca. Cuando murió Lenguerque, los hijos y ella la acompañaron. Y en el año de 1880, Lenguerque les dejó una casa de tapias pisadas por acá en la 16 con 35 en su testamento, y le dejó todo el resto de propiedades a su sobrino Loren. Entonces, con la particularidad de que a ellos, digámoslo así, sí los legitimizó como hijos de él. Pero Emilio Federico, luego de todo este problema, con o sin herencia, logra una apelación, ¿no? Sí, él ya tenía el apellido Lenguerque. O sea, él no estaba peleando el apellido, él lo que estaba peleando era bienes económicos y se los negaron. Lastimosamente lo negaron, porque yo vengo de esa familia y entonces no nos dejaron nada. Pero sí les quedó algo fundamental. Sí les quedó algo fundamental a los tres hijos, que fue
la herencia que ellos tuvieron como artesanos. Cuéntenos un poquito ahí de esa herencia de artesanos, doctor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sí, ahí es donde empieza uno a poder hilar cosas de la familia. Mi padre pues fue relojero en el Socorro, donde yo nací, y es interesante pues, digamos, el aprendizaje que él sabe cómo sería, cómo aprendió obviamente es, y nosotros nos trasladamos al Socorro después de la muerte, en lo que me cuenta mi mamá, en la historia de la muerte del esposo de una tía. Después de que él tenía la relojería en el Socorro y mi papá se va al Socorro a tomar esa, digamos, esa labor que es, digamos, la relojería como tal. Que es interesante en el sentido de, como usted dice, Darío, digamos, de la parte de la técnica, que era lo que ellos realmente se interesaban y eran la labor que se hacían, en las habilidades y destrezas que ellos bien adquirían en ese entonces. Entonces, podemos decir que eso liga un poco hacia la línea de los lenguerque que nosotros estamos. Yo vengo a descubrir eso porque nosotros reclamamos, pues siempre, bueno, y entonces, y todo lo del lenguerque, ¿por qué? ¿Y dónde está que nosotros miramos para todos lados? Cuando vemos y recogemos en esa historia hacia esas dos mujeres, tanto Dionisia como Benita. Y ahí voy a aprovechar de una vez para comentar la historia que tenemos en ese sentido. Yo me la pasaba los últimos años pues recopilando información. Una vez traté de hacer, cuando empezaron las páginas web, yo soy ingeniero de sistemas, a colocar información del lenguerque. Y en una de ellas, no hace 3, 4 meses atrás, profesor que fue el jefe que yo tuve en Florida Blanca cuando trabajé en la alcaldía, cuando era practicante, y entonces me dice: Omar, hay un amigo que él quiere mostrarle unas cosas que él dice que le pueden interesar. Entonces, bueno, pues dígale. De una cita, yo creo que me demoré como unas 2, 3 veces, como 2, 3 semanas a que fuera a la universidad a atender. Y recuerdo tanto que llega el profesor Javier, que era mi jefe, con una persona joven, simpática, también de ingeniero de sistemas, que hoy está aquí, lo mencionó Darío, y es Martín Cancelado. Y se acerca y recuerdo tanto, lo tengo en memoria, que con una bolsita negra de tela llega y me dice esto. El profesor, muy insistente, le decía: muéstrele al rector lo que tiene ahí. Cuando llega y abre y saca 3 cajitas que jamás en la vida yo había escuchado ese nombre. Primero el tema de daguerrotipos y el otro el nombre de Ambrotipos. Ambrotipos. Yo, como todo, miro las fotos y una de ellas es la que siempre la tenía en mi memoria de Jehová Lenguerque, y es la que acostumbramos a ver, y es esta que aparece en la portada del libro. Y esto blanquito que está ahí es la original, así es que está realmente hoy en día esta foto. Y doctor, esa es albúmina, que es una especie de cartoncito también, ¿cierto? Saúl, es como un cartón. Y ambrotipos son las otras dos fotos que vemos ahí, que son ya en vidrio, ya su base es el vidrio como tal. Una de esas, esta. La otra, bien, que es la que aparece acá con una cajita negra con unos labrados, y la abro, y cuando es la que aparece la muerte de Jehová Lenguerque, que aparece él en su lecho, allá ya en su morada en el otro universo. Y la tercera, de una mujer. Me quedo mirándola y voy a ser infidente, Martín, que me lo permita, y le ofreceré pues toda la confianza en las cosas y agradecerle. Entonces el profesor me decía:
Entonces, Omar, ¿y eso cuánto usted puede ofrecer por eso? Entonces, yo que me quedé así como mirándolo. Y si usted bien recuerda, Martín, yo le dije, a mí me ha enseñado y lo que he aprendido en la vida, una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Tal vez ahí hay una gran diferenciación de la vida y de las cosas. Y le dije, para mí, eso tiene el valor. O sea, yo la miraba y yo decía, ¿esto de dónde aparecen? ¿De dónde aparecen? ¿Por qué están apareciendo en este momento de mi vida? La miraba y le decía, esto es el valor, el precio, si es por el tema material, eso no vale nada porque es viejo, antiguo y eso, o sea, sí es el precio de las cosas. Entonces, obviamente, hoy se lo confieso a Martín, con la ansiedad de yo tenerlo en mis manos. Llegué y lo miré. Sí, mire, este Jehová Lenguer, que está muerto, y la otra sí me toca averiguar. Y no hacía 2 semanas, Darío, en una revista, que ahí están las fotos de esa revista, de un periódico, no recuerdo el nombre. Del año de 1982, por los 100 años del Lenguerque, Vanguardia Liberal sacó un artículo y yo me fui hasta la biblioteca de la UNAD allá y encontré el archivo y se lo había enviado a usted. Y aparece, y yo, una de las cosas características que tengo es que puedo no recordar nombres ni fechas, pero las caras sí, tengo una memoria fotográfica. Dije, esta la he visto. Y me voy, miro en el WhatsApp, y claro, efectivamente, dije, es esta, que es Dionisia. Dionisia, te dije, Dionisia. Yo, sí, son las 3. Entonces, pasó, entonces, y volví al profesor Javier, bueno, Mari, ¿y ahí cómo se puede? Y yo, no, para mí, eso es él. Y me cuenta, pues, por supuesto, la historia, Martín, de la muerte de su padre y que él, pues, guardaba en un muy buen sitio digamos, esas fotografías como Esas tal. reliquias. Y él me cuenta pues que casi que ni se las dejaban mirar, ni se las dejaban abrir, etcétera, etcétera. Cerró, se fueron de la oficina, quedé un poco triste y yo, bueno, pero ya sé que están allí. Como a la semana o a las 2 semanas, yo le dejé mi número y Martín me escribe. Me dice, rector, esto me puede recibir en la oficina. Y yo, opa, de una vez. Lo recibí y para mí siempre será en la gratitud y en reconocimiento y en ese momento de mi vida, cuando él llega y se acerca con la misma bolsita negra en la cual todavía la guardo y me dice, rector, hablé con mi madre y me dice que esto tal vez le pertenece a su familia. Usted puede ser una persona que sí va a valorar realmente. Me es una enseñanza porque sí he practicado lo que es valor y lo que es precio. La historia, esa es la primera parte del Netflix. La segunda parte y para mí es lo más emocionante de estar aquí, yo creo que la vida es esa, y es cuando llamo a Darío. Dije, Darío, adivine lo que me acaba de llegar. Y ya estábamos escribiendo el libro de Lenguerque. O sea, nosotros ni idea que esas fotos iban a aparecer. Estábamos escribiendo era la historia, estábamos revisando la historia, lo que había en las revistas, había publicado. Esas fotos las veía uno, era en internet, no más, pero no sabíamos quién tenía las originales. Un momento yo las tenía, le pongo a Darío y Darío dice, yo conozco una persona que nos puede decir algo más de esas fotografías, de esas reliquias. Y ahí es donde conozco a don Saúl. Saúl va a nuestra oficina y recordamos tanto con Darío en otra infidencia en la vida, porque pues ya después no va a quedar escrito en el libro y después alguien irá a contar la historia del libro que hoy en día tenemos de un alemán santanderiano. Y cuando se la damos a don Saúl, lo recordamos tanto la cara que usted puso, don Saúl. La miraba, subía, ojos vidriosos, miraba, volvía y no me decía nada. Y nosotros con Darío y nos mirábamos como que,
Y nos cuenta don Saúl que él fue el que tomó esas fotografías hace 40 años aproximadamente, no don Saúl. Y esas eran las únicas que realmente se conocían, las únicas que uno referenciaba y que en mi casa también referenciaba. Hoy en día nosotros poner y tener, hoy en día algo que es histórico realmente, pues para uno es emocionante, porque tan solo contábamos historia de Pedro como el de Valderrama, que el Lenguerque, que fue, que abrió caminos, y esa parte ya está contada y está recontada, pero ya ese tema de qué es la familia como tal, de lo que se visionaba, de lo que existía, de cómo fueron las cosas, para nosotros es emocionante y decir que sí era un verdadero Lenguerque el que estaba por estas tierras. Con ello quería hoy contar esa historia, digamos, me desahogué de dos infidencias que hoy para mí es emocionante, el cariño para usted Martín, para don Saúl y por supuesto de nosotros tener hoy en día en este libro, y son detalles, hasta la letra de Geo Bollinger que aparece ahí tiene un detalle, o sea, todo no son caprichos los que hay ahí, todo tiene un sentimiento, tiene un detalle, tiene una evidencia de lo que era realmente, y eso es lo que quisimos cuando yo le exigía en el buen sentido a Darío, era eso lo que queríamos, que fuera algo que en futuro no quedara tampoco, sino solo la historia de lo que fue una novela, porque todo sabe una novela, y yo, para no extenderme mi historia, a mí cuando me preguntaban de Geo Bollinger, que entonces siempre van allá y entonces la otra Raya del Tigre, Pedro Gómez Valderrama, fue la primera vez que Gallecker fue a Colombia, entonces él fue el actor que puso la novela, o sea, era mi cuento. Hoy en día el poder nosotros realmente contar una historia va a ser importante, que en Zapatoca estuvo, en Betulia estuvo, yo ni siquiera conocía a Betulia, porque no sé quiénes son de Zapatoca, pero es interesante y yo lo viví cuando trabajaba, un momento de la Secretaría de las TIC. Entonces yo me acuerdo que cuando uno va a Zapatoca y le preguntaba a uno de Zapatoca que qué quedaba de ahí para allá, y dije, no, de ahí para allá no hay nada, es porque no quieren que uno a veces vaya hasta Betulia. Y es algo que es lo que queremos en el marco de este libro, contar esos detalles que no van a estar allí cuando lo vean y miren las fotografías, recuerden un poco de cada sentimiento, el daguerrotipo o el, ¿cómo se llama, Darío? Ambrotipo. Ambrotipo. Otro detalle en el que aparece aquí, entonces ya Darío me dijo, no, se lo puede mostrar mucho porque se puede dañar, y don Saúl también regañándomela, pues porque para mí eso es algo tranquilo, o sea, ojalá lo vea todo el mundo. Y entonces recuerdo tanto que mi comadre, entonces se la mostré y muestre, padre, y lo abrió tan brusco que va y se cae la parte donde aparece la foto de la muerte de Geo Bollinger, que se cae, pero sorpresa, descubrimos que en la parte digamos, de atrás de la foto, pues aparece realmente la fecha y que fue un ambrotipo alemán. O sea, es interesante que a veces de los accidentes, así como el accidente que yo reclamé, que por qué Emilio decía que fue Lones un primo, y llegamos al día de hoy, cómo nosotros podemos hoy en día evidenciar cosas en ese sentido. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, además que pues, Omar nos pudiese contar desde esa experiencia junto con la de Darío. Y por eso es que en el libro, yo siempre atando aquí al libro conductor, al hilo conductor del libro, se pudiese considerar como una tercera parte de esta apuesta que has hecho, Hernán, y por eso se llama Tesoros del Pasado, Huellas de Geo von Lenguerque, en la memoria de su tataranieto Omar Lenguerque Pérez. Por eso, y ahí van a encontrar todos esos tesoros. Yo creo que esto es uno de los grandes aportes, esas yo diría no coincidencias, sino esas diosilidades que les acaban de ocurrir en este proceso de investigación son únicas y traen además entonces para el público, acercan unos archivos y una memoria que no estaba actualizada. Ustedes, como decía Omar, que antes era, bueno, sí, toda la historia de Zapatoca, la otra Raya del Tigre quedaba como muy literaria, ¿no? Y cómo entonces ya desde la ciudad de los alemanes, pero ahora con este nuevo libro, entonces es actualizar una memoria para el presente, ¿no?
y que queda conectada después con su propia historia. Darío, yo quisiera preguntarte, pues, porque esa segunda parte tú vas por cada uno de los momentos, y hablábamos que a ti te interesaba también contar el tema de la importancia de la navegabilidad del río Magdalena. Pero también aquí hay una parte que a mí me gusta mucho, pues porque también hemos hecho ese registro, ¿no?, de lo que fueron, por ejemplo, la familia Garnica, con toda la parte del espectáculo y todo lo que fue una ciudad con su entretenimiento, con su arte, cultura, etcétera. Y hablas del Tívoli, eso no está tan marcado. Cuéntanos de esa a ver si quieres contarles a ellos, y además alguna otra parte de este momento que acabas de contar. Efectivamente, es que la historia es para reescribirse y seguirla contando. Yo leo el Tívoli gracias a José Joaquín García, y él comenta que en sus crónicas, comenta que aproximadamente en la actual carrera 16, 17, con 35, Lenguerque llega y monta un club nocturno. Se considera un libro de música, lo considera el primer club nocturno de la ciudad de Bucaramanga. Genial. Sí, aunque abría desde las horas de la tarde, ¿no? Y allí pues iban los hombres, las mujeres no asistían, sí lo atendían mujeres, pero no asistían las mujeres, o sea, las esposas de los señores, y tenía una particularidad, todos le decían, esa vaina es muy lejos allá, arriba. Pues muy lejos era aquí pues a 4 o 5 cuadras. Y efectivamente empezó a funcionar el club, lo dotaron de unos trapecios en los corredores y en los patios, una cantina con tragos exquisitos traídos de Alemania, muy modernos para lo que teníamos acá en Bucaramanga, pero las mujeres se empezaron a quejar, escandalizadas todas, a escandalizar, celosas, se quejaron ante el párroco y hasta ahí llegó la cuestión. Pero vuelve y juega el tema de la investigación. Yo me le acerco a un amigo muy conocedor y le digo, bueno, necesito un dato del Tívoli, necesito un archivo, necesito, venga, yo no he visto, buscamos, me dijo, no hay nada, no. O sea, se menciona, pero no hay un archivo viejo que lo nombre como tal, sino pura como tradición oral. Estábamos en la UIS y el personaje que les cuento, que el otro que me decía que ese no sabía nada, nos muestra un archivo y era una carta que se mencionaba al Tívoli. Lo que pasa es que estaba en una definición no tan buena la fotografía. Tenemos que contactar al señor, buscar el archivo, buscar las fotos que tiene, porque al parecer las tomó pues mal tomadas de un celular, y ahí es donde uno dice, donde no hubiera estado impreso todavía el libro, otra vez lo hubiera parado para meter otra vez el archivo, pero bueno, sería algo de nunca terminar, ¿no? Sería algo de nunca terminar. Tenemos que buscar el archivo, recuperarlo, por lo menos tomarle unas buenas fotografías y hacerlas virales para recuperar este patrimonio que está por ahí perdido en los baúles de los abuelitos. A mí me gusta mucho porque justamente si uno se pone a hacer una historia de las entidades, de la vida cultural de Bucaramanga, pues también Lenguerque va a estar allí en ese origen, ¿no? Y que dará pie pues más adelante a lo que hicieran los hermanos Garnica. Quisiera leer solamente el primer párrafo, si quieres léelo tú, de ese Tívoli, la primera parte del párrafo, la 82. Pues
para que ustedes se queden con ese regusto, esa invitación que hace Darío. En la tranquila atmósfera de la capital santanderiana, el caballero Geo von Lengerke anhelaba recrear el resplendor de las fastuosas vidas sociales que experimentaba en Bremen. Con este propósito, en 1859 decidió inaugurar un salón de diversiones que evocara la esencia de su patria. El Tivoli fue un nombre que se le asignó al proyecto, inspirado en una pintoresca localidad alemana cerca a Donsen, famosa por sus festivales, los cuales eran conocidos por su vibrante alegría. Sí, entonces, o sea, y ahora la otra pregunta era, ¿qué era el Tivoli? Entonces, pues había que hacer la investigación y ahí es donde yo entro y articulo, digámoslo así, verdades con una escritura bonita y agradable. Una narrativa Entonces, literaria. yo llego y digo, bueno, el Tivoli, me busco, me meto a internet, me meto a ferias antiguas que hacían en Bremen y me encuentro que era un sitio allá cerca a Donsen donde hacía unas ferias interesantes. Entonces, pues, en ningún momento él dice que no hay un archivo que él diga que se hacían esas ferias allá en el Tivoli, pero entonces uno asocia de que en esa época, pues él alguna vez me imagino que fue allá de rumba. Y es que eso es lo poderoso de la investigación y del saber hacer investigativo. No es quedarse con el dato, sino profundizar y enraizar esas ramificaciones hacia el pasado y hacia el presente. Yo no sé si tú quieres ahondar en algunos otros temas más o quisieras ya, por ejemplo, darle espacio a todo este público que está ansioso de caerte encima. Sí, me gustaría, antes de darle la palabra al público, algo que yo había querido siempre investigar era que Lengerke había escrito un artículo en Bremen sobre un lenguaje del Opón, de los indígenas del Opón y del Cararé. Y efectivamente lo encontré la revista, ahí está la revista. El indígena es muy cercano, esa foto del indígena está en un cazador de orquídeas. Capturaron a un indígena, le tomaron la foto y a la foto le hicieron un boceto que muy bonito quedó. Entonces, eso es lo más cercano que hay a un indígena de la época. Ahorita que pasen, pues la identificarán. Y una anécdota, pues que quería pues como cerrar antes de ir al público, no sé si el doctor ahorita quiera comentarnos algo, es que venían unos peones por el camino, venían con unas mulas y a uno de ellos lo toman los indígenas y le clavan 57 flechazos desde la cadera hasta el pecho. Al parecer se los hicieron, digámoslo así, muy cerca y sobresalían dos, uno en la mandíbula y otro en el hombro. ¿Qué quiere decir esto? La tenacidad de la época. Esto sale registrado en la Gaceta de Santander, en el cual Geo von Lengerke le dice a uno de sus capataces suizo, le dice vaya y dele sepultura al personaje. Él va y escribe una carta y esa carta la publican ahí en la Gaceta. Entonces, eran tiempos difíciles, eran tiempos complejos, eran tiempos que la lucha por el territorio, los indígenas defendían su espacio y veían que el desarrollo les iba quitando pues
su hogar. Aparte de eso, las fuertes y complejas envidias con otros personajes acaudalados de la región. También pues subidas y bajas, a lo último de su vida, más bajas. Lenguerque ya cansado, ya la edad de los 50 años lo toma y alguien dice, no, pero 50 años es joven. Sí, pero para la época 50 años ya llegaban más o menos hasta los 45. Y que fue un periplo de 30 años fundando. Sí, acá. y dele para arriba y para abajo en el caballo, imagínense cómo sería esa vida tan agitada, ¿no? Entonces hay que ponernos no en el contexto actual, sino en el contexto de esa época, ¿no? Los negocios, se viene una guerra acá que pues muchos la hemos escuchado, que es el pico de oro. Entonces de ahí sale el nombre de los culebreros o la culebra, pico de oro, pero el pico de oro era el grupo político. Todo esto pues deteriora su energía, ya no es el mismo hombre vital de siempre. Se meten con el tema de la quina, descubre Loren un cargamento de quina, lo nombran el señor quina, y de un momento a otro los holandeses se traen desde Asia una quina más económica y de mejor calidad, y caen los precios, así como subieron, pasaron de 8 pesos que compró Loren hasta 250 pesos vendidos en el interior de Europa. Cae otra vez las cargas. Viaja Lenguerque a Alemania, pero decide volver porque ya se sentía una persona que no tenía, se sentía como humillado. Decía, yo ya no soy el personaje empoderado que soy, entonces prefiero irme a morir a Zapatoca. Ya estaba radicado en Zapatoca, una casona grande. Ahí está la casa antes de que la remodelaran. Ahí han visto, está la casa antes de que la remodelaran. Actualmente es un colegio. Y pues se entrega el licor. Y en el año de 1882, el 4 de julio, pues muere Lenguerque, acompañado de sus familiares, de sus amigos, de su sobrino Loren. Le hacen una retreta, el presidente Solón Wilches del Estado Soberano de Santander, conmemorativa en 3 partes al mismo tiempo: San Gil, Socorro y Bucaramanga. Lo van a enterrar, pero el sacerdote dice, no, ahí no me lo entierran afuerita, porque él no es de la fe católica. Con ser de que él había aportado para el techo de la iglesia y aportaba generosamente al sacerdote, cuando ve que viene la caravana con el féretro, el sacerdote, eso ya es por tradición oral, lo cuenta en la parte final Pedro Gómez Valderrama, manda cerrar las puertas de la iglesia, le dice al sacristán que no toque las campanas, y el pueblo en silencio llega y le da 3 vueltas al parque, como diciéndole, bueno, aquí está presente Lenguerque. Sigue muy organizada la caravana, cuesta arriba al cementerio, y Loren compra unos terrenos ahí afuera del cementerio, y en alemán, uno de sus allegados amigos alemanes da unas oraciones luteranas para darle la sepultura. Pues de ahí queda un legado bonito, por eso yo lo llamé
lo quise llamar un alemán santanderiano. Siempre, desde la primera vez que yo leí sobre Lenguer, que yo no sé si lo habré escuchado, no sé de qué manera, pero yo dije, no, un alemán santanderiano. Yo tenía en la mente siempre un alemán santanderiano. Desde que empecé a escribir el libro lo tenía clarísimo, desde hace 4 o 5 años atrás tenía claro un alemán santanderiano. Me siento orgulloso de ser santanderiano. Lenguer, que de alguna u otra manera trajo una cantidad de personajes que vinieron con él, que nos trajeron la época dorada de Bucaramanga, que fue aquella época de 1870 a 1900, antes de que cayéramos en la desgracia de la Guerra de los 1000 días. Podemos decir que en Bucaramanga, para el año de 1882, cuando muere Lenguer, que teníamos aproximadamente 17 consulados. Fuimos la tercera ciudad con la luz eléctrica, las primeras importantes en industria alimenticia, con los Gabasa, con la industria fotográfica, en la industria cervecera, con los Clausen. Importaciones, sosteníamos, Bucaramanga sostenía la economía del país. Se decía que don David Puyana, el de la Casa del Diablo, era de los hombres más ricos, no solamente de Colombia, sino de la región de aquí, de Sudamérica. Y toda esta prosperidad es que llegaba, como le decía yo, llegaba directamente desde Bremen, la tecnología, aquí a nuestra región, a Bucaramanga, y de aquí se expandía para el resto del país. El café salió de aquí de Santander, de Bucaramanga. Eso no es por los paisas, es de aquí. Aquí fue donde lo sembramos, donde pusimos los brazos del café, donde pusimos la experiencia, y más adelante, después de la Guerra de los 1000 días, se lo llevan para Antioquia y da la particularidad que crece por hectárea, crece más cantidad allá en el eje cafetero, pero aquí fue donde mantuvimos el tesón de este tema del café. Entonces, muy orgulloso, y todas estas anécdotas que yo les cuento y que hablo con mucho orgullo y mucho honor, es lo que me llevó a escribir acerca de mi región, acerca de Santander, acerca de Bucaramanga. Cada vez que yo pues tengo la oportunidad de ir a los clubes de lectura o dar una charla o ir a un conversatorio o participar, me siento orgulloso y quiero que nosotros volvamos a ser esa ciudad emprendedora, esa ciudad agradable que somos. Bravo. Bueno, y ya vieron que no es solamente una investigación y un libro resultado de una investigación, es un resultado de una pasión, es un resultado de una identificación también, de una necesidad de reconstrucción y bueno, plagada del afecto también, que yo creo que sin pasión tampoco se pueden hacer grandes cosas. La invitación pues es eso, este libro no solamente conjunta toda la información que ha estado dispersa, sino que agrega archivos interesantísimos y noticias que no se tenían, pero además, como les dijimos desde el principio, desde un hilo conductor narrativo fascinante y cuya estrategia también quiero contarles o invitarlos es microhistorias. Él tiene la fortuna de conjuntar aquí no un relato lineal y duro de la historia, sino al contrario, va seleccionando ese recorrido, ese periplo del Lenguerque y las ramificaciones que tiene en la ciudad a partir de las notas cortas, una suerte de microcuentos o microhistorias allí internas, ¿no? Entonces creo que ese es otro atributo que tiene además esta aproximación. También, bueno, antes de darles finalmente la palabra, pues Darío se ha reunido también, se ha rodeado de personas que colaboraron enormemente en este lugar.
Entre esos, por supuesto, otra compañera y artista, también amiga de la casa, Pilar Gómez, que le ha hecho una de las ilustraciones, pero también Luis Daniel Hernández, que ha hecho también otra de las ilustraciones. Es decir, es un libro que tiene ilustraciones, que tiene fotografías, que tiene archivos. Así es que no sé qué están esperando para desde hoy tener este libro con ustedes. Entonces, ¿les parece que hacemos ya una ronda de preguntas? Por favor, por ahí está pues nuestro director Daniel Navas, que él ha sido una de esas personas que también ha apoyado este proceso junto con Omar, junto con Pilar y que ha mantenido pues la apertura para que el público pueda finalmente leer este libro. Bueno, buenas noches. Hernán Darío, felicitaciones por el libro, un alemán santanderiano. Es un libro didáctico que en el caso mío, que me he dedicado a la investigación de la historia de la nación alemana, en particular el periodo 1933 a 1945, pues es fascinante. Como usted en el libro lo menciona, Osnabrück, que es la localidad donde se asentaron los Lengerke, la familia de Lengerke, y hay un personaje que quiero hablar, que es Wilhelm. Si me pueden por favor poner la imagen. Quiero hacer como brevemente una contextualización antes de hablar de Wilhelm, que sería el sobrino nieto de Geo, si mal no estoy, ¿sí? Y es que, bueno, la historia de la nación alemana es una historia no solamente extensa y también compleja en el sentido sociocultural. Esta localidad de Osnabrück fue determinante en la paz de Westfalia, puesto que se firmó dos tratados en Osnabrück y en Münster, el cual puso fin a esta guerra, la guerra de los 30 años. La familia Lengerke, que viene del norte de Alemania, del noroccidente de Alemania, en esta parte del territorio alemán se establece la Casa Real de Prusia, una casa real que va a tener una importancia significativa no solamente a finales del siglo XIX, cuando se crea la nación alemana como tal, con el Segundo Reich, sino posteriormente en el siglo XX por los hechos que Alemania va a tener un papel determinante durante las dos guerras mundiales. En el caso de Wilhelm me llamó profundamente la atención, como lo hablé con Darío, puesto que esta persona había estado en las dos guerras mundiales. Hablando con Darío, ninguna de los miembros de la familia Lengerke tenía una tradición militar. Wilhelm había estudiado pedagogía y es a partir de 1913 cuando se vincula como soldado al ejército prusiano. Posteriormente, estamos hablando en preguerra, la Primera Guerra Mundial. Se va a ver vinculado, va a estar en teatro de operaciones, en el frente occidental. Posteriormente, al finalizar la guerra, después se vuelve a incorporar mucho tiempo después, pero ya en tiempos de la Alemania nacionalsocialista. Hay que recordar que él estaba en la Reichswehr, que era, digamos, el ejército de la República de Weimar, que después se va a denominar como la Wehrmacht para el periodo 1935, que es cuando Hitler va a rebautizar el ejército y le va a dar el nombre de la Wehrmacht. Wilhelm, que va a obtener condecoraciones importantes porque él estuvo en teatro de operaciones, que fue en la campaña de Rusia en el año 41, y de hecho él va a morir en
posteriormente a Stalingrado. Esto sería es como complemento de uno de los Lenguerque que aparece en el libro. Muchísimas gracias, Darío. Sí, efectivamente, gracias por la aclaración. Pues no hablamos de otros personajes Lenguerque, pero sí aparecen en el libro. Está también, hay un personaje importante que se confunde la foto por el parecido a Geo von Lenguerque, que es Lenguerque Meyer. Él era de Estados Unidos, senador, y una particularidad, que él era el nombre del papá era Meyer, pero él prefirió tomar el nombre de la abuela, Lenguerque. Entonces, gracias por esos datos. Complementé con unos pocos, ahí los mostré casi todos, los que estaban ahí pues, en el libro, que fueron los más simbólicos para mí, ¿no? Pero hay muchos más, y hay escritores, hay clérigos, hay, como lo dice el maestro Juan Gregorio, no en la parte bélica solamente está este personaje, digámoslo así, en la parte de las militares, no bélicas, militares. Está este personaje, pero los Lenguerque pues siguen siendo actualmente la casa en Donsen, es de ellos, tienen otras propiedades ahí cerca a Bremen, o sea que siguen siendo personas, digámoslo así, reconocidas en la sociedad actualmente. Y bueno, y aquí en Colombia, también acá en Bucaramanga, con nuestro rector de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hola, buenas noches. Hernán Darío, felicidades. Para nosotros es un orgullo tener un ex compañero tan buen escritor e investigador. Tengo dos preguntas acerca de este personaje alemán santanderiano. La primera, de pronto son muy fáciles de contestar para usted, o ya está en el libro, no lo he leído aún. La primera es, hay muchos mitos acerca de la vida del personaje. Entre esos es que tuvo cualquier cantidad de hijos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos hijos realmente o oficialmente tuvo él? Y la segunda pregunta es, ¿actualmente existen los restos de él en Zapatoca? O porque hay muchas versiones que dicen que no, que se los llevaron para Alemania y que ahí no hay sino solamente la tumba. Esas son mis dos preguntas y nuevamente felicidades. Sí, gracias Wilmer. Wilmer tiene una particularidad y es que acá están dos generaciones del taekwondo de las Unidades Tecnológicas de Santander. En el año 2000, 98-2000, empezamos el taekwondo en las Unidades Tecnológicas de la Santander. Aquí veo a Carlos, está Guillermo, está César, está Wilmer y está Sandrita, que no era las unidades, pero era la pontificia. Con ellos formamos el grupo de las Unidades Tecnológicas de Santander y por allá está el maestro Kevin con los chicos nuevos de las Unidades Tecnológicas de Santander, los actuales campeones. Un aplauso para ellos. Ahí está. Menos mal Darío decidió fue ser escritor. Y bueno, gracias por acompañarme y qué bonito sentir de verdad el apoyo de estas dos generaciones. Estamos ahí activos con el taekwondo todavía. Y bueno, con respecto a las preguntas, oficialmente son 3 hijos los que se reconocen. Uno por la línea de Dionisia Serrano, que es Emilio, y que de ahí viene el tronco familiar del doctor Omar Lenguerque, y por el otro lado está Guillermo y Federico por la línea de Benita. Esto, por Guillermo no tuvo descendencia, por Federico hay una descendencia. Ahí está la fotografía del abuelito Benito Lenguerque. Benito pues vivió en su mayoría de tiempos, vivió por el lado de Chorreras, del barrio Chorreras, pero murió los últimos años de su vida, murió acá en el Alfonso López. Él arreglaba electrodomésticos como licuadoras, planchas, incluso ahí está creo que con una plancha, ahí está con una plancha. Con Benito tenemos una particularidad. Benito fue aquel personaje que salvaguardó aquellos ambrotipos que tiene en este momento el doctor Omar Lenguerque
como protección patrimonial de Santander. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, no, allá están los restos del Enguerque. Cuando muere el Enguerque, su madre y su hermana encargan una tumba en mármol, ya ha sido remodelada, ha sido cambiada. Ahí yo muestro el acta que encontré de la parroquia de Zapatoca, y aparte de eso muestro la fotografía antigua de cuando estaba afuera la tumba del Enguerque. No muestro, pues la actual no la muestro porque esa la conocemos, y pues lo importante es buscar. Allá están los restos del Enguerque, y pues el que vaya allá de pronto tenga cuidado porque le pueden tirar los pies en la noche. Buenas noches, quiero felicitar a Darío, un gran amigo que admiro demasiado. Esto es un logro que lleva mucho tiempo, trabajo, dedicación, y te mereces esta noche y muchos éxitos con esto. Me gustaría preguntarte a ti si crees que todavía hay información que falte, fotos, documentos, y si de pronto habría una segunda parte, o si crees que ya pues prácticamente lo que tenía que contarse de él y de su familia ya está aquí. Y para el doctor Omar, un gusto conocerte. Te quiero preguntar, hay un dicho que dice que el peso de la corona lleva una gran responsabilidad, y quiero preguntarte qué significa para ti tener el peso de ese apellido bajo tu espalda, y qué responsabilidad sientes tú como santandereano de llevar tu legado que viene de muchas generaciones, que traspasó fronteras, traspasó continentes, el tiempo y el espacio, y que ahora pues tú eres como una persona que lleva a cargo pues la batuta de tener ese apellido tan importante en el departamento. Bueno, lo habíamos comentado, información hay bastante. Lo que pasa es que pues intenté condensar con crónicas cortas lo más importante de la vida del Enguerque y de su familia hasta la actualidad. Siempre van a salir más archivos, hay mucha información, pero entonces yo diría que son investigaciones ya independientes. Ya independientes. Obviamente se puede mejorar el texto, de pronto meter unos daticos más, pero ya serían, por ejemplo, informaciones del Enguerque con la construcción de caminos específicamente, o el Enguerque con las importaciones y exportaciones, o el Enguerque con el café, con la quina, con la tecnología que trajo. Entonces ya son temas muy específicos, pero entonces ¿qué es lo que pasa? Que si se ahonda más acá, pues ya se vuelve, es un texto más denso y más académico, y posiblemente a veces nosotros pues los que somos investigadores culturales y no historiadores buscamos es como la simplicidad y que sea agradable para nuestro querido público, porque es que la investigación debe estar, es para el público, no pues qué lástima a veces que de pronto yo llego y leo algunas tesis de grado fabulosas, fantásticas, y están allá archivadas. Entonces, porque pues hay algo que falla, ¿no? Que algo debe cambiar, pero afortunadamente hay personas que estamos comprometidas con el patrimonio, que no somos historiadores y que estamos luchando también por rescatar este patrimonio. Y por eso lo valioso de tu estilo de crónica literaria, justamente. Bueno, no, primero voy a dividirla en dos sentidos. Una para responder del legado, y una carga que sí llevaba era el tema que preguntaba si tenía más hijos. No crea, uno como familia. Entonces a mí me preguntan, y siempre recuerdo al doctor Rafael Serrano del Frente, porque él también una persona bastante leída desde el punto de vista de todo el tema de la literatura, de las historias, de historia de Santander, que la tiene muy claro. Entonces a mí me preguntaba si era Enguerque, yo sí, y siempre digo de los juiciosos. O sea, porque siempre va hacia esa pregunta, y no crea, eso para mí había sido algo que llevaba, y por eso les conté al principio la historia, porque Héctor Gómez Cabrí contaba muy fuerte el tema, que eso tuvo un poco
grupo de hijos y entonces y uno va y mira hasta hoy en Twitter, yo a veces lo miro y no, ese fue el que tuvo un poco de, o sea, no hay evidencia, nada. Sí, o sea, entonces si usted va y lee una novela, porque es que lo de Pedro como el de Valderrama es una novela, y entonces tiene sus mitos, sus cuentos. Darío en el libro, en un lado hace una descripción muy hermosa de cuando Geo von Lenguerque llega por el río Magdalena, y yo le dije a él, referencia a la otra raya del tigre, y no me hizo caso, no lo referenció, yo le dije, porque es que lo describió tan hermoso. Entonces eso para mí era apasionante en ese sentido. Entonces en ese legado, digamos, eso es una primera parte de mi vida que hoy estoy tranquilo porque no encuentro sino esas dos líneas de Lenguerque como tal, la de Dionisia y la de Benita, que para mí también años atrás las desconocía. Y lo segundo, sí uno, y yo me considero que tengo una responsabilidad grande en el legado, y hoy tener una oportunidad tan hermosa que yo recuerdo hace 12 años que fui secretario primero de las TIC, de Tecnologías de Información y Comunicaciones, cuando eso el tema de las TIC, y eso es hablando de una década, y yo recuerdo que siempre dije, quiero abrir los caminos digitales de Lenguerque, y colocamos en los 87 municipios de Santander la fibra óptica. O sea, es algo que uno empieza a trascender, porque pues eso es lo hermoso, y de un legado después de 200 años, que son 200 años de que hace que él existió, y hoy estar vivo todavía en contar historia de una persona. Creo que eso es lo que cada una de las personas queremos cuando pasamos por esta vida. Así como Saúl, ya sabe uno el tema de la fotografía, Diego, cada uno, eso creo que es la vida de nosotros, y eso sí lo llevo para siempre, y eso es una responsabilidad que llevo hoy en día en una institución que ya llevo 10 años de rector, una década de rector, con un crecimiento, y yo me transformo y digo, algo me debe enviar Geo von Lenguerque para tener una inspiración. Eso, yo creo que eso, uno es eso, o sea, eso hay algo ahí en esa historia, en esa mente, en ese espíritu de él, porque el espíritu sí soy creyente que eso sí se va combinando de una u otra forma, y esa energía para uno proyectar, porque a veces yo digo, ¿de dónde empecé a hacer este edificio? Y ya hemos construido 3, 4, en Barranca ya estoy construyendo otro, en Vélez otro, y eso es algo que hasta yo a veces mismo me pregunto, ¿de dónde es que está sacando uno todo ese legado? Entonces sí tengo una responsabilidad que pues espero no fallar a ese legado en ese sentido. Hoy es una persona orgullosa de una institución que, puedo decirlo, somos la más grande de Santander, con más de 25.000 estudiantes, y aquí aprovecho la cuñita, 25.000 estudiantes, estratos 1, 2 y 3, muchachos que no tienen la oportunidad de estudiar y hoy lo hacen gratuitamente en la institución, el 98% de ellos gratuito, y están abiertas las matrículas para que se inscriban sus hijos. No exageremos, no, mentira. Por cierto, esa crónica de las UTS que ustedes contaban, me decía Darío, que justamente ya tiene la institución ¿cuánto? O sea, para hacer seguir ese hilo conductor. 5 o 6 años después de que muriera Lenguerque se fundan, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí también se conecta ese espíritu que dejó de alguna manera Lenguerque sembrado, me decías tú, de las artes, de los oficios, del hacer, del construir, está allí. Y entonces… Y mire que en eso me hace recordar, por ejemplo, en la historia de las unidades tecnológicas de Santander, nosotros el 23 de diciembre celebramos siempre los cumpleaños, e íbamos y preguntábamos quién la fundó, quién la hizo, y ninguno, ni siquiera al interior de la institución teníamos conocimiento de Gilberto Fabián y Luciano Andrés. O sea, son cosas en las cuales a veces perdemos, y en ese sentido de esa historia, porque vivimos del día a día, y contar esa historia desde 1800, como Darío ahí lo investiga en las unidades, porque nosotros la hablamos desde el año de la creación de una ordenanza, pero es que de ahí atrás hubo unas historias atrás que contamos en ese otro libro que Darío muy bien revisa. Entonces hoy en día nosotros estamos en una tarea de poder
descubrir, de ir allá a lo profundo de cosas y detalles que tal vez no son historias contadas poéticamente, ni siquiera describirlas como lo pudiésemos hacer o lo hacen muchos de ustedes que escriben, pero sí contar con mucha precisión cosas que nos van a ayudar para poder seguir adelante y seguir trabajando en la historia de nuestro departamento. De acuerdo. ¿Alguien más quisiera comentar? Bueno, por acá, por favor. Alguien muy especial además, Hernán Darío. Alguien verdaderamente especial esta noche, el primer culpable, el padre de Hernán Darío. Muy buenas noches, mi nombre es Hernando, soy padre de Darío, orgulloso de ese legado artístico que llevamos junto con la nieta aquí presente, María Juliana. Esto, como buen santanderiano y buenos santanderianos, y yo analizando el trabajo de mi hijo y todo, tengo una pregunta muy interesante para hacerte. ¿De dónde viene el dicho, el que pisa tierra santanderiana es santanderiano? El que pisa tierra santanderiana es santanderiano. Bueno, ese era otro de los enigmas que yo tenía hace años de años. ¿De dónde salió ese tema? Y precisamente esa crónica, esa parte de la crónica, la llamé un alemán santanderiano. Y es que en el año de 1857 se crea el Estado Soberano de Santander. Y pues yo tenía unos amigos acá en la Casa del Libro y ellos me decían, no, es que existía una constitución, la constitución del Estado Soberano de Santander. Entonces me puse yo a investigar y nos encontramos de que no era el Estado Soberano de Santander, sino el Estado Federado de Santander. El Estado Federado de Santander, así empieza. Más adelante cambia a Estado Soberano de Santander. Y entre eso, bueno, y ahora, ¿y dónde conseguimos la Constitución? Y yo métame y busqué por todos lados. Y me dediqué a leer la Gaceta día a día del año de 1857 y me encontré con la digámoslo así, con la Constitución que forjaron en ese momento. Entonces, ahora a buscar el que pisa tierra santanderiana es santanderiano y no lo encontré por ningún lado. No lo encontré por ningún lado. Volví a leer claramente, otra vez detalladamente, y me encuentro con lo siguiente. Título 3 de los ciudadanos del Estado. Son ciudadanos, artículo 5, son ciudadanos los varones mayores de 21 años que se encuentran en el territorio del Estado, los menores de edad que sean o hayan sido casados. Entonces, esto, ahí hablaban de cómo hacían los debates y hablaban que le colocaran que los extranjeros, que los hombres, que las mujeres, bueno, o sea, en sí, en los debates lo que yo entendí era que se le quería dar una valiosa insignia de ciudadano santanderiano a aquel que estuviera en el territorio. Y de ahí considero yo que es donde viene el dicho. Eso, el día que yo lo investigué, yo se lo mandé a don Daniel Navas y se lo mandé al rector y me dijo, pero ¿cómo así? O sea, considero yo que es un descubrimiento histórico que por lo menos yo no se lo había escuchado a nadie, ¿no? Que yo no se lo había escuchado a nadie y pues me siento orgulloso de haber encontrado este artículo y de haber hilado esa investigación. O sea que dentro de las investigaciones salen cosas patrimoniales que a veces pues, nos resultan a todos importantes. Gracias, papi, por ese dato y gracias por acompañarme en este proceso. Gracias, hijo, a usted, porque muy importante ese dicho. Personalmente yo soy viajero y nosotros los santanderianos mucho los pingos, entonces todos lados
que viva Santander. Gracias, muy amable. Gracias, papito. Bueno, de hecho tú cuentas ahí un poco cómo Lenguerque se ufanó, se alegró con esa situación para sentirse aún más empoderado acá, ¿no? Sí, porque años después cambian la Constitución y pierde vigencia este decreto, o sea que duró unos pocos años, pero nosotros lo revivimos en la actualidad, ¿no? Bueno, felicitar al rector y a Darío por este tremendo proyecto de investigación. Había sido testigo como de algunas páginas, algunas apartes de este libro, y más que hacer una pregunta es como traer a colación una anécdota. Y recuerdo hace años que me encontré, estábamos apenas, el rector apenas nos estábamos conociendo, ¿no? Apenas estaba conociendo quién era aquella docente que existía. Y me dice, Pilar, ayúdeme a buscar un artista porque necesito hacer un retrato. Y le digo yo, ¿un retrato de quién? Cuando me dice de Jehobón, no me da pena decirlo, le digo yo, ¿y quién es él? Cuando escucho el apellido, yo, toca averiguar quién es él para poderlo pintar. Le dije, bueno, yo se lo pinto, pero no en la técnica que usualmente se pinta un retrato. Para hacerlo, pues hay que investigar de la historia de él para lograr percibir un poco de la parte emocional y la personalidad como él era en el desarrollo en la sociedad. Y es la obra que ustedes ven al lado derecho de la pantalla. Bueno, y ahí lo importante era que como el rector sí conocía la historia de Jehobón, yo decía, a mí me había conseguido en la biblioteca de Zapatoca, en sus archivos, una foto tamaño documento. Yo decía, ¿cómo hago para percibir la mirada de este hombre? Que pudiera ser lo más representativo, ¿no? Y bueno, lo logré pues por la reacción del rector cuando le entrego la obra, y lo primero que él me dijo, ¿qué fue, doctor? Se parece a mí en la mirada. No, apenas lo vio se le aguaron los ojos y me dijo, me parece estar viendo a mi abuelo. Entonces, pues para mí fue una gran satisfacción haber logrado pues la parte, digamos, estética y física de Jehobón Lenguerque, y además un orgullo haberlo representado. Pero más que eso, la obra de la izquierda es elaborada por una estudiante uteísta. Bueno, y hay algo muy lindo, Pilar, que tú llamas la mirada de un pueblo, ¿no? De alguna manera estaba sugiriendo toda esa impronta de Jehobón Lenguerque acá en Santander y Bucaramanga. Sí, así es. Muchas gracias, maestra Pilar, porque la maestra Pilar aporta semilleros de personas que ilustran allá en las unidades tecnológicas. La maestra Pilar está brindándonos la oportunidad de que jóvenes se encarrilen en este tema de la ilustración, y además de eso, pues también darle un gran agradecimiento a Daniel. Daniel también yo le dije, Daniel, voy a hacer este proyecto, quiero que me ayudes. Y ahí está Daniel de traje gris, muy elegante, muy juiciosito, de gafitas. Es un chico chévere, es un amigo artista de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Gracias por este proyecto, gracias maestra Pilar por ese proyecto con los chicos de la ilustración. Nosotros, los escritores, necesitamos ilustradores. Entonces, ojo a que no fallezcamos en este proyecto y así tengamos varias trabas a seguir adelante con esto. Yo en perdón Sandra, en la página 67, y yo creo que Pilar no recuerda, van a encontrar una foto del comercio, el despertar comercial de una región. Esa fotografía, teníamos la idea de hacerlas en las paredes del edificio de la universidad. Hicimos como 4 o 5, alcanzamos a hacer con los estudiantes, pero lastimosamente nos tocó borrarlas, porque pues ya pedían después espacios para pintar a Lenin, a Camilo Torres,
ya se imaginarán. Entonces, eso queda también en la historia de lo que nosotros pudimos concebir, Pilar, en algo que pintamos, pero fue borrado, pero aquí siempre quedará. Y cerramos pues con alguien que ha hecho también ya en los últimos 4 o 5 años. 16 años. 16 años, pero en publicaciones ha estado muy activo en estos años, de esta memoria hecha en colectivo, hecha en conjunto y más que nada, y mejor dicho, en tu proyecto, Diego, para pues, cerrar esta noche y seguramente vas a preguntar algo distinto. Bueno, no, primero que todo, pues darle las gracias a Hernán Darío porque ayer estábamos en el conversatorio Mutis y este año también hicimos el conversatorio del Lenguerque. Entonces, me dijo Hernán Darío, Diego, gracias porque usted ha sido una de las personas que nos ha motivado a muchas personas a que sigamos investigando. Yo empecé hace 16 años con un grupo en Facebook, Fotos de Bucaramanga, Antiguas, Modernas y Actuales, y desde el 2021 se convirtió en el Círculo Amigos de Bucaramanga, que en este momento somos productores audiovisuales literarios, desarrollamos eventos culturales y artísticos, y estamos rescatando la memoria del Gran Santander. Pero ¿qué es lo bueno? Nosotros creamos el círculo porque precisamente el círculo de amigos somos muchísimos los que hemos llegado aquí a este círculo a interesarnos en seguir rescatando la memoria. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo Hernán Darío ya son 5 libros desde el 2019, es admirable. Y entonces me pareció muy bueno ayer, Hernán, pues es una satisfacción para uno decirme, usted ya nos ha ayudado a motivar. Por ejemplo, en el 2017 hicimos una publicación de un video que es del año 84, del 22 de diciembre del 84, y debido a esa publicación de ese libro, un amigo del grupo, Iván Chapman, escribió un libro que se llama Atos, que eso viene a ser como la versión de Volver al Futuro en Bucaramanga. Entonces, hoy en día uno empieza sus proyectos, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina, y lo importante es lo que le van diciendo, la retroalimentación que le hacen a uno las personas para decir, oiga, lo que usted está haciendo es muy interesante. Pero eso pues tiene también mucha historia atrás. Yo cuando trabajaba en la UNAV y estudiaba allá en la UNAV y estaba en la parte allá de medios, Saúl me mostraba unas fotos de la Bucaramanga antigua que yo decía, ¡oh, qué berraquera! Pero no pasaba de ahí. Entonces, Hernán, no, pues muchísimas gracias. Y también, señor rector Lenguerque, ese es de verdad un abanderado que realmente le gusta la cultura, la apoya y por eso pues se ven esos resultados. Entonces, no, muchísimas gracias por esta labor y a la Casa del Libro, ¿no? Nuestros aliados estratégicos son la Casa del Libro. Entonces, solo queda agradecerles. Bueno, gracias. Aunque usted no lo crea, Diego jugaba conmigo fútbol en la UNAP. Bueno, Sí. ¿lo creo o no lo creo? Era el que llevaba el Bueno, balón. yo para el fútbol sí, como que no. Bueno, mis queridísimos invitados de esta noche y tanto el público como por supuesto los protagonistas de Un Alemán Santanderiano, una muestra más de que recoger la memoria y sobre todo en colectivo rinde frutos y que es una necesidad y que vamos a seguir haciendo espacios, como decían, aquí en Casa del Libro, pero también con cada uno de los esfuerzos de ustedes. Siempre esa es la invitación a seguir comentando, a seguir estructurando esta malla, esta red de sentidos.